La libertad académica y la libertad de expresión son derechos humanos interdependientes, relacionados en forma primigenia con la libertad de pensamiento. Ambos derechos constituyen libertades públicas y manifestaciones o exteriorizaciones del fuero o vida interior de los individuos. Se trata de derechos muy amplios. En el caso de la libertad académica, por ejemplo, no se habla solamente de la libertad en el aula de clase, y sus fronteras resultan aún hoy muy difusas, muy amplias, como decía. Algo parecido suele pasar con la libertad de expresión, cuyo ancho y largo paisaje es frecuentemente asediado por las tentaciones autoritarias que persiguen bajarle volumen y restarle espacio o rango de acción. Históricamente, la libertad de expresión y la libertad académica han estado unidas o vinculadas como libertades negativas, es decir, no negativas per se, sino porque son libertades que se definen en oposición a las pretensiones del Estado de inducir cualquier clase de homogeneidad en el pensamiento y las ideas de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, esas libertades encarnan la resistencia contra cualquier mandato oficial de darle una orientación ideológica determinada o sesgada a la enseñanza y las manifestaciones libres del espíritu y la mente de las personas. Por eso alguna vez se les ha caracterizado también como libertades reactivas al abuso del poder. Este contenido negativo, entiéndase bien, de oposición o defensa, es el que da fundamento histórico a la autonomía universitaria. A la autonomía universitaria como derecho y más como garantía para el eficaz ejercicio de la libertad académica. No se trata aquí solo de la protección del recinto académico por sí solo. Es, sobre todo, la potestad de las universidades para autogobernarse y fijar sus normas de funcionamiento, de modo que exista un blindaje institucional y normativo para el ejercicio de la libertad académica. Como derechos interdependientes, la libertad académica y la libertad de expresión han sido la base del ideario contra la restricción autoritaria de la crítica, desde el ámbito público en los regímenes no democráticos, pero también en las democracias sujetas a inestabilidad o conflictos que ponen en riesgo los derechos humanos. Periodistas y profesores suelen ser sojuzgados o perseguidos por las dictaduras para evitar la propagación de las visiones de la realidad nacional o del mundo que erosionen las bases de su sistema de control social y político. Ambas libertades están compuestas de contenidos negativos, otra vez de oposición, resistencia o protección, como se prefiera, y de contenidos positivos, las facultades de hacer. Tanto la libertad académica como la libertad de expresión se apalancan en garantías firmemente definidas en declaraciones, en convenciones y constituciones. La libertad académica se asienta en el principio constitutivo y constitucional también de la autonomía, y la libertad de expresión en el principio fundamental de no ser molestado a causa de opiniones, ideas, informaciones, expresiones en general. Ambos derechos tienen, además, un despliegue o, como prefiero decir, una derivación en constelaciones de otras libertades que también están consagradas como derechos. En el caso de la libertad académica, la órbita de derechos está integrada por la libertad de cátedra. Para algunos tratadistas es lo mismo que la libertad de enseñanza,
También la libertad de investigación, es decir, de creación científica, y la libertad de estudio, que es la propiamente de los estudiantes, de suyo muy olvidados cuando se habla de libertad académica. La libertad de expresión, desde luego, se explaya en el desarrollo progresivo de la familia comunicacional de los derechos humanos. La libertad de opinión, la libertad de prensa o de medios, la libertad de información y, más recientemente, el derecho de acceso a la información de carácter público y el derecho de acceso a Internet, entre otros. La libertad de cátedra es una de las dimensiones más desarrolladas de la libertad académica en declaraciones internacionales, véanse por ejemplo las de la UNESCO, así como en los ordenamientos jurídicos nacionales y en los cuerpos doctrinarios de la jurisprudencia de muchos países del mundo. Su contenido positivo se expresa en las facultades de hacer, comúnmente relacionadas con la libre creación y transmisión de los mensajes educativos y con la libre determinación del método de transferencia de esos mensajes y conocimientos. Este contenido se dice que no es uniforme, como en el caso del contenido negativo, que se trata de una radical oposición a las imposiciones ideológicas gubernamentales, sino que es variable de acuerdo con las condiciones y características de cada cargo o posición docente. Es lo que, por cierto, la jurisprudencia española introduce como la modulación de la libertad de cátedra. Hago referencia al derecho español en esta materia, pues se da la interesante peculiaridad de que la libertad de expresión y la libertad de cátedra están directamente relacionadas en la Constitución de 1978, vigente aún en ese país. De acuerdo con un dictamen del Tribunal Constitucional Español en 1981, la libertad académica es principalmente del nivel superior o universitario de la educación pública. En los niveles inferiores está modulada por las condiciones del plan de estudios, del plan curricular oficial o por la naturaleza del ideario de los establecimientos educativos privados. La libertad de cátedra se observa en el derecho español como un derecho subjetivo del profesor. De hecho, es tomada como la libertad de expresión docente. Usualmente sus límites residen en el ordenamiento constitucional mismo y en la protección de otros derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de conciencia y la dignidad de los alumnos. En los niveles inferiores de la enseñanza, la libertad de cátedra puede tener límites en los planes de estudio de los establecimientos educacionales fijados por las autoridades del Estado o de los planteles privados. En los centros públicos de enseñanza no puede existir limitaciones de carácter ideológico, según la misma jurisprudencia española. Por otro lado, es interesante ver cómo una norma foránea de referencia primordial, como la Constitución de España, establece la vinculación en el ámbito de las libertades públicas de los derechos a la libertad de expresión y la libertad académica. Reza de este modo la parte inicial del artículo 20 de la Constitución. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra, etc. Lo más cercano que podemos
encontrar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a esa vinculación esencial entre libertad académica y libertad de expresión es que existe un cierto cruce entre los derechos comunicacionales y el derecho a la educación de niños y adolescentes en el artículo 58. Pero hay, creo, un vacío también constitucional y por supuesto jurisprudencial en la ponderación de los derechos a la libertad académica y a la libertad de expresión. Incluso ese vacío lo encuentro también en la falta misma de un soporte definitorio para lo que es la libertad académica en la legislación que se supone debe desarrollar los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello es que al sopesar la importancia misma de la libertad académica, finalmente me hago muchas preguntas sobre la naturaleza y el alcance de ese derecho en Venezuela. Y también me las hago en lo concerniente a su vínculo original con la libertad de expresión. Es legítimo y aceptable dentro de la libertad académica que un profesor imponga un determinado enfoque como única aproximación a la realidad y exija que en las evaluaciones el estudiante concuerde con la matriz validada en clase de modo exclusivo o excluyente. Es lícito y procedente que, amparado en la libertad académica, un docente segregue y omita algún contenido del plan de estudios aprobado por considerarlo obsoleto, inadecuado o más aún contrario a su visión epistemológica, noceológica o ideológica. Es consistente con el ejercicio de la libertad académica que un maestro, un profesor, reprueben a un estudiante que expresa su objeción de conciencia, no solamente a un contenido, sino a una determinada aproximación al conocimiento sobre algún tópico, arrastrando aún esa necedad de los llamados delitos de opinión en nuestro ordenamiento penal venezolano. Constituye un acto penalizable que un profesor manifieste críticas al establecimiento político que puedan considerarse ultraje o vilipendio hacia un funcionario o funcionarios del Estado. Siendo que la libertad académica no se restringe a la libertad de cátedra y se exterioriza en otros niveles y dimensiones de la vida universitaria y educativa en general, es decir, es ex cátedra también, resultaría condenable una libertad de expresión que cuestione al establecimiento educativo o lo exponga a juicios que son ajenos al núcleo de la vida académica y al ordenamiento de la educación superior en nuestro país. ¿Vale la invocación de la libertad académica y de la libertad de expresión en relación sincrónica y simbiótica para cuestionar e impugnar el orden del establecimiento educativo y hasta el modelo de educación superior desde adentro? ¿Arropan esas libertades la posibilidad de construir un discurso contrapoder desde el aula de clase, desde la creación científica y desde la movilización interna de los sujetos que procuran un cambio de paradigma, cualquiera que sea el soporte ideológico de su intención? Son preguntas para un debate, para muchos debates, pero lo esencial aquí es que las libertades académica y de expresión son derechos fundamentales que pueden y van a desarrollarse mucho más dentro del principio de progresividad de los derechos humanos.